Buenas tardes. Esta me queda un poco grande igual, pero trabajo con el hombro. Bueno, este título es un poco como grande, pero bueno, ya lo vamos a explicar. Para empezar, vamos a dar un panorama de qué son los anfibios para ponernos el tema. Los anfibios pertenecen a un gran grupo, que son los vertebrados, junto con las aves, los mamíferos, los peces, los reptiles, ¿sí? Y son ectotérmicos, es una característica bastante influyente. Temperatura interna, usando el alimento como combustible, como hacemos nosotros que somos endotermos, sino que ellos, dependiendo de la temperatura externa, van a estar más fríos o más calientes. Es por eso, por esta característica, que también son uno de los bichitos más sensibles a los cambios de temperatura. Y no solo hablamos de anfibios cuando hablamos de ranas y sapos, que son los que nosotros conocemos, sino que para entrar en tema también debemos nombrar que hay tres grupos dentro de los anfibios, las que llamamos las cecilias, ¿sí? O ápodos, que no tienen patas, que son como unas viboritas, muy parecidas a viboritas. Tienen hábitos fosoriales, eso se ve por la cabeza, casi tienen los ojos tapados, ¿sí? Viven en cuevas que ellos mismos cavan. Y bueno, y acá en nuestro país hay representantes, pero en el noreste de la Argentina los vamos a encontrar. Después están los urodelos o salamandras. Urodelo hace referencia a que tienen cola, que son del norte de América del Norte. Acá no vamos a tener esos ejemplares. Y después están los anuros o sin cola, que son las ranas y los sapos. Bueno, lo que quiero decir con esto es que este grupito de vertebrados, muchas veces subestimado, en realidad comprende una gran parte de la biomasa de los vertebrados, y es un grupo importante con casi 6.000 especies de anfibios representadas a nivel mundial. Y cuando digo un componente importante de la biomasa, quiero decir que forman un eslabón de la cadena alimentaria muy importante, ya que son el alimento de muchas aves, de muchos mamíferos, de algunos reptiles, y ellos mismos predan sobre una cantidad de insectos impresionante. Entonces, es un eslabón muy importante a tener en cuenta, no hay que pasarnos por alto. Una característica que los define es el ciclo de vida en dos fases, que hace referencia a su nombre, ¿no? Anfibio, doble vida. Tiene una fase acuática, que es la fase del desarrollo larval o el del renacuajo, que es la fase inicial, que es nadadora, y después tiene una fase terrestre, cuando el renacuajo sufre un cambio en la metamorfosis, donde se absorbe la cola, que crece en patas y ocupa el medio terrestre. Estas dos fases son totalmente diferentes. Como les dije, una es acuática, respira por branquias, ramonea vegetales, de algas, de cosas que tienen el agua, y la otra es totalmente terrestre. Para las especies que son terrestres, algunas que son acuáticas, tiene otro tipo de respiración pulmonar, otro tipo de alimentación, bueno, etc., ¿no? Esta característica de este ciclo de vida en dos fases, ¿sí? Hace que, junto con otras características de estos anfibios, que es, por ejemplo, una piel muy sensible, muy permeable a todas las sustancias tóxicas que puede haber en el agua, en la tierra, y esto que puedan vivir en los dos ambientes hacen que sufran tanto los cambios del agua, del medio acuático, como los cambios del medio terrestre. Y esto, junto con otras características, los hace muy buenos bioindicadores. ¿Esto qué quiere decir? Que son muy sensibles y, en general, ante cualquier disturbio o cambio en el ambiente, ellos sufren, ¿sí? Pueden sufrir con descensos de la población, mortalidades, deformaciones, o cambios en la distribución, en los patrones de distribución. Bueno, y estos anfibios, ¿sí? Diferentes especies de anfibios han estado declinando ya desde más o menos. Los registros de las declinaciones vienen desde el año 1950 más o menos. Pero ¿qué pasa? Había diferentes investigadores en diferentes países del mundo, no había tanta conexión como ahora, que veían declinios en sus lugares y para ellos era anecdótico. Hasta que en 1989, cuando se hizo el primer Congreso Mundial de Herpetología, que es la ciencia que estudia estos anfibios y los reptiles también, se dieron cuenta, charlando y intercambiando información, que
estas declinaciones que se daban a nivel local en las distintas regiones, en realidad era un fenómeno global y mundial. Bueno, a partir de acá se empezaron a hacer un montón de investigaciones y en el 2004 se elaboró un informe de la evaluación global de anfibios, en el que del total, digamos, se postula entre muchísimas cosas, un informe muy grande, de que del total de especies de anfibios reconocidas hasta el momento, entre anuros, urodelos y cecilias, de las casi 6.000 especies, un tercio, ¿sí? Casi 2.000 especies, se encuentra en la categoría de amenazada. Amenazada es en peligro o en peligro crítico o vulnerable, ¿sí? Un tercio, es un montón. Es un montón, ¿por qué les digo? En referencia a qué, en las aves más o menos hay un 12%, se dice, amenazadas, y en los mamíferos un 23%, podemos hablar. O sea que en relación a estos otros dos grupos de vertebrados grandes, los anfibios están muy amenazados. Bueno, ¿y qué factores influyen en esta declinación, en esta disminución de los anfibios? Muchos. En este cuadro, para ver nada más que hay varios, pero encabezando la lista de los factores, la pérdida del hábitat, fragmentación, disturbios de hábitat, ese es el responsable de más o menos el 50% de las declinaciones. Bueno, después tenemos las especies invasoras, contaminación, enfermedades, fuegos, otras, ¿sí? Y lo que ahí marca el recuadro es cómo influyen estos factores en la cantidad de especies que influyen, ¿sí? Y si esas especies están amenazadas o no. En azul no están amenazadas y en rojo están amenazadas. Es para tener una idea nada más. Bueno, para enumerar más o menos y describir, comentarles un poco acerca de los factores que para mí son más importantes, vamos a hablar primero de la modificación y fragmentación del hábitat. Este evento, este factor, se lo puede dividir en tres. Por un lado, lo que es la destrucción del hábitat, ¿sí? Acá hacemos referencia a la eliminación total de un hábitat que destruye o elimina, ¿sí? La antigua funcionalidad que tenía este hábitat. Por ejemplo, hablamos de un bañado, de una charca en donde se reproducen los anfibios. Se produce un relleno de esa charca, un vaciamiento, un relleno, y arriba de eso se establece un barrio, por ejemplo, que suele pasar bastante ahora. Acá donde yo vivo se están haciendo barrios hacia el arroyo del pescado y en general tapan ambientes y bueno, la civilización continúa, la urbanización. Entonces, el ambiente antiguo con su función ya nada que ver, o sea, la pérdida total de la funcionalidad de lo que era ese ecosistema. Otra cosa diferente es la alteración del hábitat. La alteración del hábitat es cuando se producen cambios en el ambiente, ¿sí? Pero que afectan obviamente negativamente a la funcionalidad del ecosistema, pero no permanentemente ni completamente, o sea, puede tener una reversibilidad. Hay un caso muy lindo que vi en internet, que puse la fotito. Acá se habla mucho de la alteración del hábitat del pastoreo, del pisoteo del ganado, y acá lo que habían hecho era no, digamos, accidentalmente lo que quisieron fue rodear la charca con un alambrado para que no pasen las vacas y le faltó la otra mitad, no sé si no la pudieron terminar o no sé qué pasó, y ahí se ve excelentemente como todo el pisoteo de las vacas del lado derecho destruyó toda la vegetación circundante o periférica de esta charquita, y en general esa vegetación periférica sirve como lugares de refugio de los anfibios, donde ponen las puestas de huevos, sitios importantes para el hábitat y la reproducción de los anfibios. Mientras el otro está casi intacto. Y la otra es la fragmentación del hábitat. En la fragmentación del hábitat hablamos de que es un efecto en realidad secundario. El efecto primario es la destrucción del hábitat, de diferentes parches de hábitat, ¿sí? Que quedan unidos por links, por puentes de vegetación que comunican esos ecosistemas todavía y que donde las especies pueden hacer intercambios. Cuando estos puentes, estos links se destruyen, se produce esa fragmentación y las poblaciones en general quedan aisladas. Y esto tiene sus consecuencias. Lo que pasa es que cuando las poblaciones quedan aisladas, lo deben saber, es que estas poblaciones empiezan a tener endogamias o poblaciones chicas, no empiezan a tener intercambio genético, ¿sí? con otras poblaciones, son individuos, hay poblaciones con muy poquitos individuos, y lo que hace es
esta población se debilite de alguna manera, genéticamente empiezan a acumular resistividades y cosas que la hacen que se debilite y las hacen mucho menos flexibles o plásticas a responder ante cambios ambientales. Son mucho más débiles, son mucho más propensas a enfermedades, susceptibles a diferentes cambios ambientales o a contaminantes. Bueno. Otro de los factores importantes es el cambio climático. Acá, en lo que es el cambio climático, podemos hablar de muchas cosas que influyen o sea, del cambio climático muchas cosas que influyen en la declínio de anfibios. Pero bueno, una de las cosas que a mí me parece importante es el aumento de la temperatura media anual en general en el mundo, ¿no? Todos los años aumenta un poquito más la temperatura. Y esto, aunque sea de a poquito, va influyendo en los ecosistemas y en los microambientes de estos anfibios. Este aumento de la temperatura podría, por ejemplo, ¿sí?, para dar ejemplos de cómo esto podría traer una disminución aparejada, disminuir la humedad del suelo. Si se disminuye la humedad del suelo pueden pasar dos cosas, que disminuye la abundancia de presas. ¿Por qué? Porque en ese tipo de humedad del suelo viven las presas, ¿sí?, el alimento de los anfibios, con una determinada humedad. Y por supuesto, si este entorno, esta tierra, ¿sí?, disminuye demasiado la humedad, tampoco le sirve como hábitat a los anfibios que están acostumbrados a eso y necesitan un nivel de humedad para sobrevivir, ¿sí? Porque, aunque no lo dije, ellos tienen una piel muy permeable y necesitan hacer un intercambio importante gaseoso y osmótico de sales, de minerales a través de su piel. Entonces tiene que haber siempre una humedad presente. Este cambio climático, el aumento de la temperatura también podría hacer que se disminuya la cantidad de nevadas o que aumenten las evaporaciones en verano, y todo esto podría afectar la duración o la ocurrencia de los diferentes humedales, ¿sí?, que obviamente son sitios reproductivos y de hábitat para los anfibios, los humedales estacionales. Bueno, debido a esta tasa rápida de calentamiento, algunas especies, ¿sí?, pueden ser incapaces de adaptarse a esto y empezar a declinar en su población. Algunas seguramente se van a adaptar, como sucede en muchos animales, y otras no se van a adaptar y bueno, se va a seleccionar, ¿sí? Otra cosa que podemos tener en cuenta con el cambio climático es el aumento de la radiación ultravioleta, bueno, por la disminución del espesor de la capa de ozono, todo esto debido a los gases, a los tóxicos, el efecto invernadero, todo lo que alguna vez hemos escuchado. Y este aumento de la radiación ultravioleta en la Tierra trae aparejado muchas cosas, y sobre todo en la fase larvaria de los anfibios, en la fase de renacuajos, cuando están en el agua. En general estos resultados se dan de experimentos, ¿sí?, en laboratorios que se hacen con diferentes renacuajos de diferentes especies y radiaciones ultravioletas a los que los van exponiendo. Y lo que se vio es que produce una gran mortalidad en los embriones y en los huevos, disminuye la supervivencia de los renacuajos, ¿sí?, o sea, de muchos quedan poquitos después de la exposición, eso quiere decir, disminuye crecimiento y desarrollo de los renacuajos. Acá hago diferencias porque en estos bichitos, como sufren una metamorfosis, hablamos de un crecimiento del renacuajo, o sea, de un renacuajo chiquitito y flaquito a un renacuajo grande y gordo, ¿sí?, ese es su crecimiento en la masa que va a tener, mientras que su desarrollo va a ser todo el proceso que éste sufra en la metamorfosis hasta llegar a ser una rana. El desarrollo va a ser la reabsorción de la cola, el nacimiento de las patas traseras, delanteras, la reabsorción de las branquias, todo eso es el desarrollo. Y esas dos cosas, tanto desarrollo como crecimiento, están disminuidos. Bueno, produce deformaciones en los embriones, otros factores son el oscurecimiento de la piel, y produce, esto último, aunque no la nombramos como una enfermedad, pero sí lo es, puede ser que actúe como un factor sinérgico, o sea, que ayuda, digamos, al brote de otro hongo que produce una enfermedad que se llama Saprolegnia feras, el hongo, que produce la enfermedad saprolegniasis. Es un hongo acuático, filamentoso, son como pelitos blancos. Alguna vez capaz que en alguna charca vieron que había algo con todos pelitos blancos, como un moho, son los mohos acuáticos. Y también esta especie de hongo, Saprolegnia feras, produce en ciertas especies y bajo ciertas condiciones ambientales, siempre hablando así, mortalidad de huevos y, sobre todo de huevos, de larvas no mucho, pero de huevos
en general, cuando los ataca esta saprolegnia y forma como un halo de este hongo filamentoso, produce una mortalidad. Y se cree que este aumento de radiación es sinérgico con estos brotes. ¿Ya la niebla o voy muy bien? Bueno, toda esta mortalidad, digamos, en las etapas tempranas de vida de estos anfibios, o sea, todo el desarrollo larvario, puede concomitantemente, sí, provocar una disminución en la población. Bueno, contaminación. Un factor importante en estos días, ya que cuando hablamos de contaminación, podemos hablar de varias cosas, pero me parece que lo más importante ahora en estos días es la contaminación en los sistemas agrícolas, en los agroecosistemas, ¿no? Está lleno de agroecosistemas por todos lados, cada vez más, se extienden más, y obviamente para que su producción sea fructífera, a esta producción, ¿sí? Le tiran herbicidas, le ponen herbicidas, pesticidas, fungicidas, insecticidas, todo lo que pueda ayudar a que esa producción no salga mal, si no las agarre ninguna plaga y pueda haber una mala producción. Todo esto produce ya mortalidad de por sí, ¿sí? Hay muchas especies, está muy estudiado, ¿no? Pero aparte, volvemos a las larvas, ¿sí? También se han hecho, esto también se ha estudiado a campo, conozco gente que lo ha estudiado a campo, ¿sí? Tomando muestras de agua y haciendo muestreos de ranas y renacuajos, y en laboratorio, ¿sí? O sea, usando químicos, cipermetrina, todos esos químicos, no me acuerdo otro que también se utiliza, ¿no conocían? Cromo. Bueno, cromo, sí, que debe ser uno de los componentes de otro contaminante. Bueno, para ver cómo afecta el desarrollo larvario y cómo afecta la supervivencia de estos bichitos. Y lo que tenemos es que disminuyen la tasa de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que se desarrollan mucho más lento, o sea, para llegar a la rana pasa mucho más tiempo, por lo cual el periodo larval, el periodo en que son renacuajos, se alarga. Y esto trae consecuencias, porque si el periodo en que son renacuajos se alarga, pasa mucho más tiempo en el medio acuático, y esto los hace más susceptibles a predadores acuáticos, o sea, pasan mucho más tiempo, y más susceptibles a que la charca, si es una charca temporal, se pueda secar y no puedan sobrevivir más. Eso pasa muchas veces en cuestiones naturales, pero esto es como extra, digamos, ¿sí? Donde no debería pasar, por ahí pasa. Eso es lo que les acabo de decir. Después también disminuye la tasa de crecimiento, aparte de la de desarrollo, o sea que van a crecer mucho menos, van a llegar a la metamorfosis, encima que llegan tarde, llegan con una masa despreciable, muy chiquititos, y eso también trae consecuencias. ¿Por qué? Porque va a afectar el potencial reproductivo, como todos sabemos, o sea, en general el macho que gana, ¿sí? o el que se selecciona es el que está mejor preparado para subsistir. Y si hay un anfibio chiquitito, medio debilucho, y un anfibio grande, en general la evolución sin la selección natural va a tirar para el anfibio inadaptado. Se retrasa el tiempo a la primera reproducción, obviamente porque no está preparado y todo está inmaduro. Y también tiene riesgo de que no sobrevivan en invierno, porque como dijimos estos animales son ectotermos, por lo cual en el invierno tienen que refugiarse, en la mayoría de las especies, hay especies que no, pero tienen que refugiarse, bajar su metabolismo, ponerse un poco más quietitos, y si están muy mal preparados, en general este invierno no lo van a pasar. Otra cosa que traen la contaminación, los diferentes agentes, estos, es una disminución inmunológica, o disrupciones inmunológicas, se dice, los inmunodeprime de alguna manera, hay trabajos hechos con eso, entonces están mucho más susceptibles a cualquier cosa. Y la otra cuestión son los disruptores endocrinos que afectan todo el sistema endocrino de hormonas de estos animalitos, y en lo que termina de o animales hermafroditas o una mala formación de testículos y ovarios, o que no llegan a formarse o a madurar, por lo cual eso no se va a reproducir, si es una descendencia que no va a estar. Bien. Otro factor son las especies exóticas invasoras, un problema importante me parece, para cualquier grupo de animal, no solo para los anfibios. Y en general estas especies exóticas invasoras lo que hacen es depredar tanto adultos como larvas, ¿sí? De estos anfibios, como en general las especies estas invasoras están muy bien adaptadas, tienen hábitos alimenticios muy
amplios, gracias, van a hacer primero una competencia con el alimento y seguramente van a ganar, y después en general vienen aparejados con enfermedades. Ellos traen que para ellos, a ellos no les hacen nada, ¿sí? Y a las poblaciones a donde van produce desastre. Bueno, un caso importante es el de la rana toro, no sé si la conocen, es un chico bastante importante, es el que crían en los criaderos de rana para los restaurantes, es lo que se come, esto es lo que se come, la rana toro. Es originaria de Norteamérica y bueno, ahora está en muchos países porque se comercializa para estos criaderos, ¿sí? Es un bichito muy fuerte que tiene alta movilidad, lo que decía, hábitos alimentarios generalizados, puede comer de todo y tiene altas capacidades reproductivas, ¿no? Y todo esto lo hace un individuo bastante potente para pelear o competir con las especies nativas del lugar a donde va. Y un problema con esta rana que traigo a colación es que en general no existen normas, no sé si en otros países parece que tampoco, porque en general los manuscritos se quejan de eso, acá seguro que no, normas que regulen bien la funcionalidad de estos ranarios, de estos establecimientos. En general cuando los establecimientos no funcionan o caducan o no les va bien, no saben qué hacer con los bichos que tienen ahí o los que les sobraron, digamos, no hay un lugar en donde digan vamos a meter ahora todos los bichos que sobren, se localizan acá en este zoológico, en este establecimiento, no hay un lugar así. Entonces en general los largan a la naturaleza porque bueno, son ranitas, ¿no? Vayan, total, los largan en el campo, en total son ranas. Y esto trae desastres, porque esta rana no es de acá, ¿sí? Y cualquier cosa que no sea de acá en general va a competir con las cosas que son de acá. Y esta ranita, ahora vamos a ver que es una de las ranitas que porta a la enfermedad a la que vamos a tratar, al pitridio, y no se enferma, para nada. Está campante, feliz de la vida y va esparciendo el pitridio por todos lados. También es un problema el agua que utilizan estos criaderos. Por más que lo suelten las ranas, cuando desagotan las piletas, ese agua, ahora las vamos a ver, contiene este honguito. Entonces va vía libre, ¿no? Ese es un caso. Otro caso es el de sapito, que también es muy grande, es la rana de la caña, que es originaria de acá, de Centro y Sudamérica, pero lo que hicieron, y me dio mucha risa cuando lo leí, quisieron hacer un biocontrol con este sapito y lo mandaron a Australia para que deprede a los escarabajos de la caña, que eran plaga de las cañas de azúcar, que vos lo sentiste. Me dio mucha risa. La cuestión es que obviamente los escarabajos andaban de día, este bichito era nocturno como la mayoría de los anfibios, no se comía nada, se reproducía como loco, y aparte de los escarabajos estaban generalmente en las partes altas de la caña, y este bichito no sube a la caña, ¿no? Así que les resultó bastante malo el biocontrol, que es lo que sucede cuando estudian mal la biología de las especies y se sabe el tiro por dice, bueno, este bichito también es un problema. Son ejemplos como para... Después está al que le dicen el pez mosquito, que fue introducido en un montón de lugares para combatir al mosquito, y resulta que se come toda rana y renacuajos que andan dando vuelta por ahí, es un super predador, y a las salamandras también en Estados Unidos y en Australia. Otro es el caso de esta renta que es re linda, que es la coqui de Puerto Rico, es originaria de ahí, fue introducida accidentalmente en Hawái, en esa isla súper aislada, dentro de plantas decorativas, ¿sí? Con las plantas decorativas fuera y la ranita que se mete en general dentro de las hojitas de las bromeliáceas, todo eso ni se ve porque es chiquitita y ahí fue. Y bueno, no tenía competidores ni depredadores naturales, así que le vino bien el clima, hizo un desastre. Y tienen un montón, leí que tenían un montón de convenios para combatir, es como un diablo esta ranita ahí. Bueno, y otra cosa muy importante, muy problemática, es la introducción de peces, de peces exóticos o de peces que no son exóticos, pero por ahí no son del lugar, ¿sí? O sea, son del país, pero los traslocan, ¿no? Hay mucha trucha arcoíris y trucha marrón que las ponen en general, no accidentalmente, ¿sí? En los bañados, en los acuarios, en las lagunas, ¿sí? Para fomentar la pesca deportiva. Y resulta que en estas lagunas por ahí hay otros peces que son nativos de ahí, que o sea, tienen todas las de perder, y las ranas, ¿sí? Los renacuajos. Porque estos peces son predadores de los renacuajos.
Y pasa con, acá en la Argentina hay un caso emblemático que pasa con la ranita de la Laguna Blanca. Esta especie está amenazada, es una especie endémica del sistema de lagunas de la Laguna Blanca. Y bueno, ahí mismo introdujeron la trucha arcoíris y bueno, hizo desastres con la población de este bichito. Y aparte de todo, encima, pobre, le encontraron que tenía el ojito, así que está medio mal. Eso con respecto a las especies introducidas es un factor importante. Y por último, otro factor que vamos a ver, ya nos adentramos en el tema, son las enfermedades. Tomo una enfermedad de oído, que es el ranavirus, que yo no lo estudio, que es producido por un iridiovirus, de la familia de los iridiovirus. Lo que me parece importante de este iridiovirus, este ranavirus, es que aparte de los anfibios infecta reptiles y peces. Entonces, tiene más vectores que pueden llevar este virus por ahí. Trae mortalidades asociadas, grandes mortalidades, pero se han visto esas grandes mortalidades, tipo 100% de mortalidad en la población, pero en pocos países. O sea, se encuentran en muchos países, pero no en todos produce estas masivas mortalidades. Y en general tiene que ver con que los brotes de enfermedades y cómo repercutan en una población tiene que ver con un montón de factores externos. Y no por sí va a ser el hongo mortal o el virus mortal de todo el mundo. Y sí se lo había asociado a mortalidades en Norteamérica, el Reino Unido, Canadá. Después está en Europa, está acá y no se ha visto mortalidades asociadas, o por lo menos masivas. Bueno, muchas veces no tiene sintomatología externa, salvo cuando la infección es grave, que se puede ver esas ulceraciones externas, pero sí produce necrosis y ulceraciones en órganos internos. Y la otra enfermedad es la quitridiomicosis, que, aunque el nombre es muy raro, Quitrideo hace referencia a que pertenece a un grupo de hongos que son los quitridiomicetes, que son un gran grupo, y micosis, bueno, porque es la enfermedad. El hongo causante de esta enfermedad tiene un nombre más raro todavía, que es el Batrachochitrium dendrobatilis, y también hace referencia a otras cosas. Batraco por ranas, ¿sí? Chytridium por el Chytridium, dendrobatilis porque la primera vez que se aisló y se reconoció este hongo, que no fue hace mucho, fue hecho en un dendrobátido, que es una ramita panameña, esas que tienen colores preciosos. Si vieron una ramita azul, con manchas negras, bueno, en esa, justamente, una ramita panameña. Bueno, y lo importante es que fue reconocido como nuevo género y nueva especie en el año 96, hace bastante, es bastante reciente. Se lo llama BD, y nosotros le vamos a llamar BD de ahora. Bueno, ¿cómo se descubrió este honguito? Empezaron a haber declinaciones importantes en Panamá y en Australia, en una misma época, y con características, sintomatologías muy parecidas. Entonces, se reunieron los científicos y compararon estas patologías y mediante estudios de cortes de la piel y otros, a decir, encontraron que era este hongo, que era un hongo, ahora les voy a explicar, parásito de la piel, ¿sí?, de los anfibios. Esta enfermedad fue declarada como una enfermedad infecciosa emergente, que quiere decir que tuvo una reciente propagación, ¿sí?, en poblaciones nuevas de anfibios. Se propaga rápidamente y fue ahora. Y por algunos autores es conocida como la principal causa de declinación y extinción de algunas especies de anfibios. Algunos autores lo reconocen así, otros no. Este es un dato, por ahí está actualizado, se actualiza todo el tiempo. Está asociada con 43 especies de anfibios en declinación en 7 países de América Latina, eso seguro es real y seguro hay más datos. Hay muchos anfibios declinando en América Latina, no quiere decir que estén todos extinguiéndose, sino que están disminuyendo sus poblaciones y muchas veces este honguito está asociado con otros factores. Y al menos 93 especies en todo el mundo, ahora creo que leí que son muchísimas más, ¿no? Ojo que esto no es la cantidad de especies que infecta, hay muchas más especies que infectan, pero por ahí no están declinando, ¿no? En América Latina sí se lo vincula, por lo menos por esos países, en declinaciones
en anfibios en esos países, Costa Rica, México, Ecuador, Perú y Argentina. Y en Argentina este bichito fue asociado, ¿sí?, a declinaciones de dos especies de ahí, Telmatobius pisanoides, para que se entienda, y Telmatobius seriorum, que son los telmatobinos en general son bichitos de montaña, bastante endémicos, tienen una distribución muy restringida de lagunas de montaña y se distribuyen en general desde Ecuador, todo por los Andes, hasta Argentina, Perú, y casi todos, desde Ecuador hasta acá, están sufriendo declinaciones. O sea, a ellos les afectan todos los factores, pobrecitos. Entonces acá, en la provincia de Tucumán y en Salta y Jujuy también han registrado, entre el año 2006 y 2008 hubo gente que estuvo estudiando a estos telmatobios y encontró muchas disminuciones en las poblaciones esas que tenían Chytridium, y no encontró a la del medio, que era Telmatobius laticeps, y aunque no encontró al Chytridium asociada a esa ranita, la única que le quedaba era esperar que en realidad estaba y que había estado vinculado con la extinción de esta ranita que no se encontró, porque no veían ningún otro factor que pudiera estar afectando a esa. Eso es lo que dicen estos autores. Entonces lo hipotetizan que la extinción de Laticeps pudo haber sido causa de la presencia de este hongo. Bueno, y como dije, se la declaró una enfermedad infecciosa emergente. Y esta emergencia, en general el carácter de emergencia, lo explican con dos hipótesis, ¿no? O sea, de cómo surgió. Solo para hablar de lo que se dice de este honguito. La hipótesis del patógeno endémico quiere decir que el patógeno en realidad siempre estuvo, ¿sí?, que es endémico, que el hongo siempre estuvo, pero que en realidad diferentes factores externos, por ejemplo, todos los cambios climáticos, todos los factores que ya vimos, o aumentaron la patogenicidad del hongo, la virulencia, o disminuyeron la inmunidad de las ranas, ¿sí?, y eso pudo haber confluido en que ahora explote esto, ¿sí?, o que empiece a infectar, o que empiece las infecciones a dar un resultado de mortalidad. Y la otra es la hipótesis del patógeno nuevo o incipiente, que el patógeno en realidad fue reciente, es reciente y apareció de novo, digamos, ¿sí? Esa es la otra hipótesis. En general, hay muchas, para apoyar estas se han hecho muchos estudios moleculares, en realidad, que estudiaron diferentes cepas del hongo del mundo, y lo que tratan de ver es cuán relacionadas están, y si son muy cercanas o si han divergido mucho y están muy alejadas. Si están muy alejadas, quiere decir que está hace mucho tiempo y cada una tuvo tiempo de evolucionar por su lado. Si están medio cercanas, quiere decir que es más o menos reciente. Y en general, todos los datos moleculares apuntan a que es nuevo, ¿sí?, que es reciente. Pero igual no se descarta la hipótesis, hay muchos científicos que apoyan que el patógeno es endémico. Y respecto al origen, hay una discusión eterna, no se sabe bien de dónde viene o dónde se originó. En un principio decían que había venido de África porque los científicos empezaron a rellevar museos, ranas de museos, y empezaron a hacer cortes histológicos en la piel de los anfibios, a ver cuáles tenían, cuáles no, y la ranita de 1930 empezaron a ver cuándo había estado. Encontraron que entre países europeos, África, de acá de América, qué sé yo, y de Australia, encontraron que el espécimen más viejo que tenía Chytridium era de África, de 1938, y estaba en una rana, la rana de uñas africana, que es esa, todos la conocen como la de las peceras, esas que venden en los acuarios, que nadan, son muy lindas, hay algunas albinas, otras coloreadas. Bueno, esta ranita se dice que se originó entonces en África, porque era la más vieja, que venía de eso. Y los científicos dicen que, como en 1934 se descubrió la prueba de embarazo, no sé si se acuerdan que antes en la prueba de embarazo se agarraban estas ranitas y le ponían la orina de una mujer embarazada, y si la ranita ovulaba, ¿sí?, le agregaban los óvulos, era que la mujer estaba embarazada, porque las hormonas de la mujer afectaban de alguna manera al anfibio y hacía que largue. Entonces, con esta prueba de embarazo en 1934, estas ranitas volaron de África a todo el mundo. Y dicen que así se dispersó el Chytridium. Sí, es Bueno, igual esta teoría es como medio insólita, aunque muchos la apoyan, porque hay lugares en que esta rana nunca llegó, jamás en la vida, como
la cordillera de Marmorato, a 5.000 metros de altura, donde los científicos recién fueron hace, no sé, 20 años, y había quitriomicos, entonces es una cosa... Pero, y otro origen, que es bastante potable, es un trabajo súper nuevo de la hora del 2013, que hace un estudio también molecular enorme, con un montón de cepas de todos los países, y lo que vieron era que la cepa, digamos, como la cepa hermana, la más antigua, la que estaba en la base del peine filogenético, digamos, del filograma, el cladograma, era de origen brasileño. Entonces apuntan a que en realidad fue de Brasil. Pero, bueno, hablando un poquito del hongo, el Batrachothidium es un hongo unicelular. Bueno, eso me importa mucho, pero pertenece a ese gran grupo de los Quipidemecetes. Son dos fotos del honguito, o sea, este es un esporangio o zoosporangio, que es como una bolsa del hongo que contiene todos estos redondelitos que son las zoosporas, que son flageladas, ¿sí? Y salen por un tubo de descarga que ahí se está moviendo, salen al agua, al medio acuático. Esas zoosporas, ahora vamos a ver el ciclo, son las que infectan a anfibios y son las infectivas. La zoospora empieza a crecer, se convierte en un nuevo zoosporangio, hay divisiones internas, ¿sí? Hace como clones, ¿sí? Y crea nuevas zoosporas, ¿sí? Que vuelven a salir. Es un ciclo muy simple, ¿se entiende más o menos? Entonces este es el zoosporangio del hongo con las zoosporas adentro, tiene unas raicitas que son los rizoides, se puede fijar algunos sustratos y en general también las desarrolla dentro del huésped. Estas zoosporas ya están desarrolladas, casi a punto de salir, y aquellas están inmaduras, hay un zoosporangio chiquito y estas todavía se están como desarrollando. Algo importante es que Batrachothidium dendrobatis es el único miembro de ese gran grupo que parasita y causa una enfermedad en vertebrados, porque muchos de estos Quipidemecetes son saprótrofos, se encuentran en el ambiente, en el agua, en la materia orgánica, y hay algunos parásitos también, pero de invertebrados. Por ejemplo, hay parásitos de crustáceos, ¿sí? Pero nunca se conoció hasta ahora de ese gran grupo algo que parasite vertebrados y encima cause una enfermedad. Bueno, ahora la vamos a dar de vuelta, la foto. Acá está el ciclo de vida, la zoospora se va resolviendo en un zoosporangio, ¿sí? por divisiones mitóticas, genera clones y de vuelta zoosporas, y pueden salir de una zoospora un solo zoosporangio o por un septo que hacen dos zoosporangios y lo descarga por dos lados. Puede tener hasta 3, 4 tubos de descarga. Entonces, ¿dónde infecta? Infecta la piel de las ranas, de los sapos, de las salamandras, cecilias no, ¿sí? Y la boca de los renacuajos. Y ahora vamos a ver más. Pero ¿dónde son los lugares donde lo vamos a encontrar más frecuentemente? En realidad, la piel de los anfibios la puede infectar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque parasita la parte con queratina de la piel, ¿sí? En general, la rana tiene queratina en todos lados. Pero en donde lo encontramos en mayor cantidad y más frecuente es en la parte ventral, ¿sí? En la parte del vientre, en la parte ventral de los muslos, de las fibras, de las patas, del dedo. ¿Por qué? Porque estas son las partes de la rana que en general están en contacto con el agua, ¿sí? A menos que una rana sea acuática, que en general es infectada toda por igual, pero si no, tenemos mucha más cantidad de infección en la parte ventral, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte infectiva, que es la zoospora, va por el agua, sí, es acuática. Y en los renacuajos, este es un renacuajo, una vez lo vieron, pero acá está la cabeza, el ojo, la boca, acá se organizan todos los órganos internos, es una cola muscular que usa para nadar, y esto que está acá es la boquita. ¿Por qué? Porque en los renacuajos la única parte con queratina es la boca, ¿sí? O sea, el resto de la piel no tiene queratina. Son las capas de piel, ¿sí? Las células, pero no tienen queratina, los renacuajos. Cuando sufren la metamorfosis, toda esa piel se queratiniza. Por eso muchas larvas, que ahora vamos a ver, no se mueren, ¿sí? Y cuando pasa la metamorfosis, los adultos se mueren. Bueno. Y esa foto que estábamos viendo es un corte. Este es un corte en realidad de una boca o una larva, pero el de la piel de las ranas es casi idéntico, ahora lo vamos a ver. Toda esta parte es la parte externa de la piel, ¿sí? Que en la piel de los anfibios vendría a ser lo que es la epidermis, si quiero nombrar, la parte más externa, y por debajo está la dermis, ¿sí? Tiene muchas capas de células, todas estas son capas de células, ¿sí?
acá, que es la más rosa, fuerte, en realidad debería ser más o menos así de finita, ¿sí? Tiene una o dos capas de espesor, que es el estrato córneo, que es la parte queratinizada. Son todas células muertas que están llenas de queratina y se depositan ahí, o sea, en realidad esto tiene todo un ciclo de recambio constante, y es la parte de la piel que se va como descamando naturalmente, nosotros también pasa. Este bichito en realidad parasita las capas más internas, pero después con el mismo ciclo de recambio de la piel va subiendo y se termina desarrollando en las células muertas con queratina, ¿sí? Se alimenta de esa queratina. Entonces, deberíamos ver una célula así, ¿sí? Con su núcleo y todo el resto de la célula, y en realidad lo que vemos son todos estos agujeros, ¿sí? Blancos o con esos puntitos negros que son los zoosporantes del hongo. Los blancos en general ya vaciaron sus zoosporas, están vacíos, y estos tienen las zoosporas adentro. Y lo que se ve acá son todas estas capas que se van descamando, porque lo que produce, que ahora lo vamos a ver, es que toda esa capa, que tiene que ser una o dos capas, nada más en los anfibios, de estrato córneo con queratina, aumente considerablemente, ¿sí? Entonces aumenta también el recambio de esas capas. Bueno, esta sí es una piel, pero es más o menos igual. Lo que pasa es que la infección acá es más leve, pero puede ser igual a la otra. Acá está toda la epidermis de vuelta, acá, de acá para abajo está la dermis. Y lo mismo, ¿ven? ¿Ven cómo es la capita de finita? Es esto la capa, esa rosadita, la capa córnea. Y lo que empieza a hacer es que se empieza a engrosar por la presencia de estos esporangios. Es como una reacción del huésped a la presencia, ¿sí? En los neumococcus entonces dijimos se infecta la boca, vimos una foto. Esas fotos que acabamos de ver en realidad son cortes histológicos, quiere decir que cortan la piel muy finita, la colorean y la ponen bajo un microscopio óptico, porque este hongo es microscópico, ¿sí? No se ve así nomás. Entonces esos colores eran de la metodología. Y lo que produce es esto, que esta es la boquita vista de frente, ¿sí? Aumentada. Miren esta boquita que es toda llena de queratina y estos dientitos, ¿sí? Esta es una larva sana y una larva enferma donde se ve toda esta despigmentación, decoloración, ¿sí? Porque se lo va como comiendo, y después también termina comiéndose todos los dientitos estos. Empieza por el pico córneo este y después termina comiéndose todos. Las larvas después no se pueden alimentar, en general sufren bastante. Entonces, los cambios en la piel. Bueno, ahí miren lo que es el estrato córneo, está pero súper engrosado. Este engrosamiento se llama hiperkeratosis, que es lo típico que produce, ¿sí? Desarrollo importante. Erosión y pérdida irregular de las células, van perdiendo cuando uno toca un anfibio, una ranita muy infectada, en realidad cuando la toca se va quedando con pedazos de piel. Claro, eso te iba a decir, lo podés ver cuando ya está muy infectado, podés verlo perfectamente. Incluso si están en un tarrito empiezan a perder y el tarro se llena de nudas de piel, un montón, recambian todo el tiempo. Y bueno, más adentro aumentan de tamaño las otras capas de la epidermis, se desordenan, produce todo un cambio a nivel de la epidermis. Esta, aunque no lo nombro acá, me acabo de acordar, la tía por el nombro, es importante, todavía no se sabe cuál es la, hay dos hipótesis, pero todavía no se sabe cuál es la causa. O sea, ¿por qué este hongo causa la muerte de las ranas teniendo una presencia así en la piel? Digamos, no es que lo invade totalmente, o por lo menos no se sabe, digamos, ¿no? Bueno, esta hiperkeratosis que produce de ese estrato córneo es una de las hipótesis, que al producirse esa hiperkeratosis de ese estrato, le produce digamos, influye e interviene en el intercambio gaseoso a través de la piel y de iones en la osmorregulación, porque ellos a través de la piel tienen un intercambio gaseoso importante y el intercambio de iones del cual les hablaba. Entonces, de alguna manera, este engrosamiento le impide eso y, bueno, mueren por asfixia, digamos, o por esta osmorregulación no impedida. Y la otra hipótesis es que este honguito podría estar liberando una toxina que todavía no se descubrió, una toxina que al estar parasitando esto, no importa si es grave o no grave la infección, produce esa misma toxina, la micotoxina esta, la muerte del individuo. Hay muchos casos en que los individuos mueren y no tienen una infección tan severa. Por ahí se ven 2 o 3 esporangios en un corte de piel y sin embargo el individuo está muerto. Entonces,
esas teorías todavía se están en... Pero bueno, son las únicas dos hipótesis que se manejan hasta ahora, así que son las que podemos decir. Bueno, entonces vimos que esta foto es la de equitrio en la piel. Ah, y ahora vienen los videitos, me parece. Vamos a ver algo, ¿no? Sí. Y hay unos... equitrio... Ah, no, bueno, ahora pasan. Estas son fotos también. Esta foto también es de equitrio en la piel, pero como yo les decía, esas mudas que se salen, uno las puede agarrar, que son muy finitas, en general es una capa de piel, una capa celular, las ponen en un vidriecito con una gotita de agua y un cubre y al microscopio se ve así perfectamente sin colorear. O sea, y lo que se ve son, todas estas son las células de la piel, ¿sí? Y lo que se ve acá, estos redondelitos son los esporangios. Toda esta parte, entonces, que está como engrosada, ¿sí? Está como una capa más arriba. Y todos los esporangios de distintos tamaños en la piel. Acá hay esta foto también de las mudas, todas las células de la piel y los esporangios todos diseminados, ¿no? Y después otra cosa es el bichito aislado de acá, o sea, este bichito se puede sacar de acá y poder cultivarlo de alguna manera, tenerlo en cultivo vivo, ¿sí? Comiendo del medio de cultivo, un medio con componentes nitrogenados, ¿sí? Lo que se hace es poner la piel infectada o la boca infectada en la caja de PET con ese medio de cultivo y esperar que el ovito salga hacia el medio de cultivo y ahí reviva o se reproduzca, digamos. Bueno, y eso hay los videos, pero acá no andan, así que los vamos a ver en otro lado. También dijeron que va a sufrir el MAP, ¿no? Sí, hay también el MAP. Bueno, se escribe. Bueno, eso se ve ahí. Esto que se ve acá es el pedazo de piel, en realidad era una gotita de una larva. Esto ya lo había puesto yo en el cultivo y se empezaron a desarrollar los zoosporangios por afuera, sí, hacia el medio del cultivo y alargar los zoosporas, que son todos esos redondelitos que se mueven como locos y se están, bueno, estos acá están los zoosporangios desarrollándose por eso. ¿Es tiempo real o no? ¿Real? ¿Es tiempo real? Sí, estaba filmando en el microscopio en realidad. Puse la filmadora en el ocular. Sí, están, y son millones de zoosporas, son un montón. Son todos más o menos videos de lo mismo, pero distintos. Me parece que el mouse tiene el otro. Bueno, acá de vuelta, acá está mucho más desarrollada la cantidad de esporangios. Todos esos que ven ahí son esporangios que se han estado multiplicando, o sea, cada zoospora va a ser un esporangio, así que imagínense la cantidad de zoosporas que dan de vuelta, se formó todo un cono de esporangios enorme. Después se van enquistando y si uno no lo pasa de medio, no le da nuevo alimento, queda ahí, tal. El último es el que se ve uno de los dientitos de la boca de la larva. Ahí están los dientitos, los dientitos y también los esporangios y las esporas. Ese es el que escribe en un cultivo, ¿sí? Después lo puede mantener criopreservado en un freezer a menos 80 grados varios meses y después revivirlo. Cuando llega la presentación. Bueno. También produce cambios en el comportamiento evidentes, ¿no? En las especies que afectan. Aletargamiento, que es una de las sintomatologías que se puede ver en el campo, ¿sí? Cuando uno ve una rana en invierno en general, que esto es otro tema que usted también, este equilibrio predomina en climas fríos, en invierno, en alta montaña, hay un montón de factores, demasiado. Moribunda, ¿sí? De día andando media tontada, es muy raro, digamos. Sí o sí tiene que tener el hongo, porque si no una rana media tontada de día no anda, ¿sí? Bueno, el aumento del rendimiento de la muda, la reacción que hace el hospedante,
aumento de la inapetencia, no dejan de comer, posturas anormales, en general se retuercen así o tratan de salir del líquido donde están las zoosporas, y lo otro que he visto es que como que se rascan, se empiezan como a rascar el cuerpo, como que les molestara, se rascan con las patas traseras, con las delanteras, están re molestos, como decir. Horrible. Bueno, pero dentro de las poblaciones de anfibios se encuentra un gran rango de susceptibilidades, se dice, o sea, reaccionan de diferente manera ante esta infección. O sea, hay algunos que ante la infección no les pasa nada, o sea, no desarrollan la enfermedad, como esta bendita rana toro o la ramita de uñas también, tampoco le pasa nada. O sea, como que no desarrollan la enfermedad, pero están infectados, y en otros lados son los que se infectan y se mueren en masa. Y en el medio hay un montón de rangos, hay un rango re amplio de cómo reaccionan las diferentes especies. O sea que la tasa de mortalidad, o sea, cuántos se mueran y en qué tiempo se mueran, va a depender de un montón de factores, de las especies primero, de si es renacuajo, si es juvenil o si es adulto, de la cepa del hongo, porque hay cepas más virulentas y menos virulentas dependiendo de la zona, de la temperatura que haya, el clima, el ambiente, si es en altura, si es en la base, es diferente. Bueno, y los renacuajos, la gran mayoría, sufren esta infección subclínica, o sea, es como que no se enferman, ¿sí? O sea, no se mueren. Pueden portarlos, pueden afectarle el queratodonte, puede sacarle un poco de su sistema para alimentarse, pero no se mueren en general. Hay especies que se mueren, pero son las menos. Entonces también actúan como un reservorio de este pistrilio y esparcen por todos lados junto con las otras especies que acá vemos. Algunos adultos, ya dijimos, como la rana toro, esta ramita, la salamandra, hay muchas más. Yo conozco como 5 o 6 más, aparte de estas que son bien resistentes, pero estas son como las más conocidas, también son resistentes. ¿Sí? Pero son resistentes, pero pueden ser vectores. Es que son vectores. En general yo no he leído y no he tenido la experiencia propia de tener un anfibio que no se infecte. En general todo lo que toca el anfibio se infecta. Lo que pasa es que hay ranas que no les pasa nada. O sea, es como una comparación que toman entre super comillas entre el virus del SIDA, del HIV y tener la enfermedad. ¿Sí? O sea, uno puede ser portador y contagiás, pero por ahí no te enfermas. Es lo que pasa, digamos, algo así. Sí, son vectores, son totalmente vectores. Perdóname, lo que decís de los renacuajos, o sea, pueden tener la boca infectada, sí, y después, sí, o sea, no mueren. Y no, se desarrollan. No mueren en general cuando toda esa piel se vuelve queratínica, ¿sí? En general mueren. Bien, pero una vez que llegan adultos... Sí, una vez que llegan juveniles, de juveniles no pasan. En general no pasan. Porque no mueren en ese estadio. No mueren en ese estadio de renacuajo. No, en general no. A mí se me murieron todos, pero bueno, todo tengo que explicar yo. Pero en general hay 2 o 3 especies que he leído a nivel mundial que se mueren, pero en general todas las larvas la pasan mal. Pero sí pueden afectar un poquito la tasa de desarrollo, de crecimiento, pero no les afectan demasiado, pueden llegar a desarrollarse bien. Bueno, el mecanismo de dispersión natural de BD es, obviamente, como la zoospora es acuática, todos los movimientos de agua que haya, o sea, de ríos, algún curso que se mueva, el agua superficial de lluvia que desborda o que va, las zoosporas pueden moverse por una película de agua y van a cualquier lado. Lo mismo que en ocasiones el sustrato, como un pedacito de barro que tenga un pedazo de humedad, puede llevar tranquilamente el pistrilio, ¿sí? O sea, por eso hay un montón de protocolos mundiales de higiene que alarman y tienen un montón de protocolos de qué hacer con las botas. Ahora después les muestro acá dónde desinfectar las botas, agarrar con guantes, esos guantes autoclavados con 80.000 grados centígrados. ¿Todo el protocolo es solo por este tema? Sí, hay un montón de protocolos. ¿Y si ese barro se seca también? No, en general no aguanta la desecación, no. No sé los minutos, sí, pero son minutos. Si se seca, se muere. O sea que las aves migratorias no serían un factor, ¿o sí? Sí, ahora te lo voy a poner en mi cuadrito. Pero se estudió hace re poquito. Hay vectores como las aves. En realidad se estudió hace muy poquito, en un trabajo creo del 2012, encontraron en las escamas de las patas que tienen queratina el quitrillo. Eso es nuevo total. Y lo pueden transportar. Imagino que lo pueden transportar siempre que sean a charcas cercanas, claro. ¿Sí? Porque
por ahí si se seca mucho se mueren. Bueno, el movimiento de los anfibios infectados, como vimos, ya sea los que no se enferman como los que se enferman, que se pueden mover, y el comercio internacional, que lo vimos como otro factor de movimiento. Bueno, este es del 2010, seguramente está más actualizado. Este mapa es lo más actualizado que está, ¿no? Estos son los puntos analizados y de anfibios, digamos, y cuáles dieron positivos para este criterio y cuáles dieron negativos. Los positivos son los rojos, los negativos son los azules y los blancos. La diferencia es que en los blancos no se sabía el total de la muestra que se había analizado, ¿no? Y junto con todos estos puntitos que se analizaron, hicieron como un mapa de porcentaje de cantidad de especies infectadas por países. Para que tengan una idea, Australia está en el horno, junto con, bueno, acá no lo pintaron, pero Centroamérica, Panamá también hay bastante línea. Después le sigue Norteamérica, hay muchos infectados, bueno, todo esto, algunos de África y Europa. ¿Paraguay no tiene? ¿Paraguay no tiene? Paraguay todavía... No se lo detectó a lo mejor. No. No se lo detectó. Para mí todos los lugares en que no hay es porque no se hicieron muestreos. India, por ejemplo, realiza lo que no esté. No, hay un paper, pero me parece que todavía no. Pero en general, un mapa de Argentina, faltan muy poquitas provincias de la Argentina y en general es porque no se han hecho muestreos exhaustivos buscando eso. Bueno, en Argentina, la evidencia más temprana de este honguito se inició en el año 2002, en la rana criolla. ¿Vieron la rana criolla? Muy cerquita de donde yo vivo. Ahí en la cuenca de inundación del arroyo El Pescado, unos muestreos que estaban haciendo de unas ranas muertas y como ya se sabía de este tema, las analizaron. A partir de acá, de este que fue el primer registro, empezaron a aparecer casos en todos lados de gente que por ahí estudiaba otras cosas, poblaciones, ecologías y qué sé yo, y dijeron, bueno, vamos a ver si quiere quitrío, encontraron alguna rana muerta y empezaron a dar registros en distintos países. Ahora tenemos un mapa actualizado, ¿no? Que falta. Ya está, Corrientes, Isla Ríos, Chaco, Formosa, muy poquito, Santiago. Bueno, está hasta ahora registrado en 24 especies de anuros de la Argentina, un montón. Y de estas 24, yo me puse a ver y hubo una recategorización de los anfibios el año pasado, en el 2012, de la categoría que tenían, amenazados y qué sé yo. Y de estas 24 vi que 2 de ellas están en peligro, ¿sí? Hablamos de la ramita del Pehuenche en Mendoza, todo el Pehuenche, está amenazada. Y otra de las que está amenazada, de la que hablábamos, es la ramita de la Laguna Blanca, Atelomnatus patagónico, en el Neuquén. 2 están amenazadas. Este es uno de los tematovinos que vimos, todos los tematovinos están medio amenazados. Este es la ramita atacameña y está en el norte, entre Salta, Jujuy. Y hay otro tematorio que no hay fotito, que es Tematobius pisanoi, que también está infectado y está amenazado. Y después 3 están vulnerables. Hablamos del escuercito de la Pampa Achala, en Córdoba. El problema que es la ramita de 4 hojas, de 4 ojos de ahí de la Pampa Achala, también en Córdoba. Y otro Tematovinus, el Tematovinus marmoratus, que como le dicen, la ramita manchada. ¿Cuántas especies de anuros hay en Argentina? Y anuros, no sé, anfibios 165 más o menos. No sé. Pero debe estar por ahí porque tampoco hay muchas especies de cecilios, creo que hay 2, ¿no? 2 creo. Ahora, 2 o 3. dijiste que Cecilia es noreste de Argentina. Sí. Pero en Buenos Aires hay Cecilia. Y hay un registro hasta cultural. Debería haber. Debería haber. Y por ahí llegan, por ahí no tiene una distribución muy amplia, pero puede En la ciudad de llegar. Buenos Aires. ¿En serio? 2 Cecilias hace unos 10 años, no más, Mira. 15 años, al levantar baldosas para arreglar un problema de agua de un hospital. Mira. Y aparecieron ahí. Mira. Y los que la encontraron
pensaban que... Claramente no la mataron enseguida porque todo lo que se ve tipo virulita se mata. Claro. Y justo yo pasaba cerca de ese momento y la salvé de la extinción. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y la liberé en un lugar Un campito. fuera de allí, un lugar, claro, un lugar abierto con humedad, con agua, que se me ocurrió en ese momento. Buenísimo. Tenía oportunidad de llevarlo a otro lado, así que Yo no las he visto. si están en este ambiente, en ambiente cercano, que era unos 100 metros de allí, pues Seguramente habrá. Y sí, si estaban abajo la baldosa del hospital en el campo, seguramente habría. Sí, no sabía que el registro llegaba tan al sur. Bueno, mejor. Bueno, traté de buscar en realidad para poder como dar un cierre a ver si a este honguito, a Matriarchidum, se lo asociaba directamente a extinciones de algunas especies a nivel mundial. Y la verdad fue dificilísimo porque en todos lados se lee, ¿sí? Que es el responsable de declinaciones y extinciones, de ciertas declinaciones y extinciones, y en ningún lugar ves a ver a cuál extinguió. Y me puse a ver y estuve como 2 horas y media buscando. Un paper me llevaba a otro y a otro, porque ninguno lo decía claramente, decía, es el responsable de la extinción de tal ranita, y una cita. Esa cita no decía nada de la extinción, decía que en realidad probablemente esté extinto, había muchos factores, uno de ellos podía ser este. Y bueno, lo que encontré son 2 hipótesis. Hipotetizan que el quitridio podría ser el causante, junto con otra serie de factores que afectan a esas especies, de la extinción de un par de especies, como por ejemplo esta ranita australiana, que está extinta, ¿sí? La ranita del Monte Glorioso, también australiana, está extinta y se cree que el quitridio, hipotetizan que el quitridio también podría haber sido causante de la muerte, de la extinción de esta especie. Un sapito dorado de Costa Rica, ¿no? Y bueno, no hay foto, pero acá hipotetizan, como dije en un principio, la extinción de Centelmatobius platyceps del norte de nuestro país. Como para ver a qué... Esto son algunas, hay algunas más. Después sí estoy de acuerdo y está comprobado que provoca disminuciones, ¿sí? Pero es muy difícil ser tan drástico en decir que el hongo es el responsable de la extinción de una especie. Está bien, en general puede haber especies mucho más susceptibles, como ahora vamos a ver que, como les dije, están en un hábitat restringido, son endémicas, son muy específicas de un lugar, tienen hábitos alimentarios, de vivienda muy, muy particulares y bueno, están mucho más susceptibles a todo. Pero no creo que el hongo sea el factor determinante de que se extinga una población, sino una sinergia de factores, ¿no? Junto con el hongo, seguramente. Entonces, ¿a quiénes debemos cuidar? Como dijimos, a las ranitas que estén, por decir ejemplos, ¿no? Acá en Argentina, las ranitas que estén en hábitats pequeños, que sean endémicas del lugar, ¿sí? La ranita esta de la Laguna Blanca es endémica de ese sistema de lagunas blancas, y aparte de la trucha que estaba introducida, de la trucha arcoíris, tenía el quitridio, está bastante amenazada. Este otro Telmatobio tacamensis que vimos del norte. Esta es la ranita de Balcheta, Somonicura somocoriensis, que también es muy particular, está amenazada y vive en las aguas termales, en una vertiente de aguas termales del arroyo de Balcheta, en la meseta de Somoncurá. Y bueno, es muy específica también, está amenazada, no se registró quitridio hasta ahora, pero bueno, nunca se sabe, digamos. Ya que estas son tan susceptibles a todos, una infección con quitridio importante podría llevarnos a la extinción, sí, son poblaciones muy restringidas. Y bueno, esta ranita, que es el único centrolénido que tenemos acá en Argentina, que está en Misiones, la ranita verde nana, que también está amenazada, hay pocos ejemplares, también es muy particular en su modo de vida y está muy amenazada por la fragmentación del ambiente, la tala de todos los árboles en Misiones, de los bosques de Araucaria donde son comunes, están influenciando en su declinio, y una epidemia de quitridio que todavía no se encontró en esta ranita podría hacer estragos. Bueno, y hablando un poco de cómo cuidarnos, ¿no? Cuando vamos de un charco a otro, de un lugar a otro, si es que estamos muestreando, estudiando, lo que sea, dentro de todos los protocolos de desinfección, por ejemplo, tenemos ejemplos acá de cómo desinfectar equipos quirúrgicos y otros instrumentos
están los desinfectantes, el etanol al 70 es recontra efectivo para un montón de cosas, no alcohol 96, sino al 70%, es mucho más efectivo como desinfectante que, yo trabajo en un hospital, lo vas a ver, que el alcohol 96 o el 100. 1 minuto el tiempo y qué patógenos eliminados, la perpetrio, coronavirus también, el ICO, que es otra cosa que se usa, es una sustancia. Bueno, para equipos, colecciones donde no es la lavandina del 1% también, no cura. Bueno, el secado total, ¿no? Lo que hablábamos. Acá hablan de 3 horas para estar recontra seguros de que está muerto, ¿no? Secado total. El calor, 37 grados 4 horas. Hay un método de cura, digamos, que es de los anfibios, que es con calor. Hacer periodos de calentamiento de 37 grados del agua, del ambiente, de 8 horas, dejando espacios de enfriamiento del agua y elimina. Bueno, ¿Totalmente o parcialmente? no, totalmente. Totalmente. Sí. Bueno, el calzado, lavandina, la cosa, secado, la ropa, lavado caliente, 60 grados o más. Y hablamos de estas temperaturas porque cosas que no le dije, pero si no se hace clarísimo, obviamente este hongo tiene un montón de características fisiológicas y tiene un rango en donde vive de temperatura que si pasamos los 25 grados empieza a declinar su crecimiento, 30 grados no lo resiste, lo mismo por debajo de los 4 o 3 grados ya no vive y su rango óptimo para el crecimiento y la reproducción es entre los 17 y los 23 grados, ahí está bárbaro. Entonces por eso se habla un poco de calor, ¿no? Bueno, creo que nada más. Bien. Hasta ahora no hay ningún antimicótico que se pueda utilizar sin afectar a los anfibios. Sí. Hay antimicóticos, sí, hay varios, yo no los conozco bien, pero hay un antibiótico que se usa, que no recuerdo cuál es, pero está en la bibliografía, y hay 2 o 3 antimicóticos, a ver si me acuerdo, no me acuerdo, 2 o 3 antimicóticos que se utilizan y son efectivos. ¿Cómo se utilizan? En baños. ¿Directamente al agua? En baños, sí, se hacen baños, en baños de agua de los anfibios durante un periodo de tiempo. Hay protocolos de utilización incluso. El problema es en grandes espacios. Bueno, naturales. ahí vamos. ¿Cómo? Curarlos cura, ¿sí? La temperatura también, los antifúngicos pero podés curar una población que vos extraigas, la curás, la metés en otro lado para salvarla, ponerle la extinción. Pero vos no podés tirar antifúngico al ambiente porque es un antifúngico, ¿no? Hay millones de hongos que hay en el ambiente. Y hay hongos afófitos que también pueden morir. No, todos, un montón de hongos, sí, un montón de hongos imperfectos, todos los hongos fosfóricos de los que hablaba. En general esos antifúngicos son bastante generalistas, ¿viste? Como los antibióticos, entonces no son métodos que se puedan, hasta ahora no hay ningún método que se pueda utilizar en el ambiente. Sí se han utilizado, han sacado individuos de un ambiente, los curan con uno u otro método, en general casi todos son efectivos, y los ponen en otro lado donde no hay pitidio, pero es una cosa de tapar parches, porque, o sea, tapar, agujeros con parchecitos, porque esto hay mucho movimiento, en general, el hongo ya debe estar en todos lados, primero la translocación de los humanos que van de un lado para otro ya se meten en cualquier lado, las aves, en las rutas migratorias, lo llevan por cualquier lado, y el llamado, entre paréntesis, turismo ecológico. Turismo ecológico, bueno, el turismo ecológico también está alterando los ambientes, estos prístinos de algunas especies que están, esta ranita de las homocorienses, la de Balcheta, la de los aguas termales, también está afectada, primero por la modificación del hábitat y después por el turismo ecológico que modifica el ambiente. Si es una renta que está muy acotada, cualquier alteración. Yo pasé accidentalmente el otro día delante de la casa de Río Negro y entré a pedir folletos para ver qué publicaban en los folletos. Sí. Me puse a mirarlos y justamente están estimulando el turismo a la meseta de Somocular. Es que sí. Entonces va a ir cualquier persona allí, cualquiera no formado, y va a contribuir a producir problemas. Sí. No solamente otros tantos. Sí. Un ambiente tan frágil como ese, imagínate que vaya el turismo llamado ecológico. Sí, pero bueno, es turismo igual, cualquier modificación que haya, alteración, es un ambiente muy específico. Y ahí en
en la meseta de Sumucurá, en el arroyo Estebalcheta, también hay introducidas la perca criolla y la trucha arcoíris para la pesca. Sí. Y aparte de predar contra esta ramita, la ramita de Balcheta, Sumucurá sumucorensis, aparte están provocando problemas sobre otro pez, que es la mojarra desnuda. Claro, la mojarra desnuda. Entonces, provoca... Uno de los folletos es de Balcheta, claro. Un folleto hecho medio casero, Sí. pero justamente, claro, estos pueblitos chicos que sobreviven como pueden, encuentran una beta en el turismo y tratan de explotarlo. Y ponen como objetivo ir a ver a la mojarra desnuda. ¿Quién va a ir a encontrar a la mojarra desnuda? Y hay muchos que van a ir a ver a la mojarra desnuda. Seguramente hay mucha gente que le interesa, pero bueno. Van a ir a los recientes de los arroyos a buscarlas y no sé, van a destruir lo que pueden. Sí, tenés que pisotear todo el arroyo, imagino, sí. Para ir a buscar la mojarra. No quiere que tengas que ir con botas por el arroyo, sino como la es un problema, sí, el ecoturismo es un problema. Sí, totalmente. Es el mismo ahí, sí. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Entendieron algo? Cuando uno encuentra un anfibio que cree que está infectado, donde sea que esté, me llama a mí. Emergencia. Y sí, en general, si encontrás un anfibio, te comunicás con la gente que trabaja en eso. Lo que puedes hacer es, si está vivo o moribundo, lo mejor que puedes hacer es conservarlo en la heladera el menor tiempo posible y comunicarte con alguien, porque vivo se puede aislar el hongo, digamos. Una vez que uno lo fija en formol o en alcohol, ya el hongo no sirve. O sea, se puede verificar la existencia por un corte de piel, pero no aislarlo. Y si no, frizarlo o ponerlo en formol al 10 con alcohol, y cualquiera de esas medidas preserva al individuo para saber después si está infectado o no. Lavarse las manos. Con alcohol, no en la canilla. Se va al vitrillo. Sí, lo de la Cecilia me interesa. ¿Cómo son? ¿Es una lombriz grandecita? Sí, es como una lombriz. Arillada, tiene como escamas en el cuerpo. Igual está ciega. Claro. Esa es. No, la viborita sí. Es un reptil. No, un momento que es un reptil. Hay un reptil que le dicen viborita A las ciega. dos le llaman viborita ciega. 5 Bueno, especies. siempre digo rico y simpatita. Ah, 5 o 6. además, viborita ciega Simpatitas no tiene genéticamente. patas, son nada por. Con tubitas entonces las encontré. Ah, sí. Yo tenía huerta, ¿viste? Y me gustaba. Mira. Ahora estoy en una isla. Y creo que también Mira. llego a veces y me comunico con vos. Bueno, dale. Las Sicilias normalmente están quedando en ambientes así de bajos, de bañados. Sí, En en general. puede ser que haya. En el delta sí puede ser. Puede ser. Con bajantes, lo Me comunico con bajamos. vos si lo encuentro. Bueno, dale. Muy interesante, muy lindo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué especie de desarrollo más resistencia científica? Es dificilísimo, sí. Más resistencia. Pero especies de acá. Es que no hay nada hecho con especies de acá. Yo hice unos ensayos en laboratorio con especies de acá y ninguna me resultó súper resistente. La más resistente para mí fue la rana criolla, el sapito de jardín que le dicen el Coriniela Fernández. Sí, el sapito de jardín resultó bastante resistente, la rana criolla y adultos, el espuercito también, que es americano. A mí, bajo mis condiciones, con mi concentración de zooporas, me resultaba resistente. Y a uno otro. Después, la ranita que utilizan zarzal, Ixibas pulquerus, esa que se pega, esa sensible. Hay unas ranitas acuáticas, hace 10 minutos, la ranita es acuática, también sensible. ¿Resistente qué? O sea, ¿no le afectó menos? No se murió. Ah, A eso le digo resistente. vale. A mí se me infectaron todas las ranas. Todas estuvieron infectadas, más o menos. Pero no se me murieron. El sapito de jardín estaba infectado. Y lo que... Bueno, no se murió, y me había confundido. El porcito, por ejemplo, estaba infectado, no se murió y descamaba un montón, más que cualquiera. Hay especies que no descamaban, por ejemplo, el sapito de jardín no sacó nada de nuda. La rana criolla un montón, el porcito un montón, era una cantidad evidente, y después otras ranitas chiquitas como
Escualirrostris, una vez Escualirrostris, que chiquita así, tampoco mudó, pero se murió al toque, las ranitas chiquitas se me murieron muy rápido. También tiene que ver, me parece, un poco con la masa de la rana, o creo que es Pseudopalindra parasita, que también es súper ínfima así, y también se murió. Y con lo de la piel, a lo mejor el tipo de piel, ¿no? El tipo de piel por ahí tiene que ver, hay, por ejemplo, los sapos en general tienen una piel re gruesa, rugosa, y las ranitas esas, aparte cuanto más chiquitas son, la piel es nada, es ínfima, tienen una o dos capas de célula y media capa de estrato córneo, es eso, y a mí, los que les contaba, los de la costa, a mí se me murieron todos, pero se fulminaron. Incluso repetí los ensayos porque pensé que por ahí, viste, me había equivocado, y que salió mal porque no puede ser. Todos dicen que no se muere, a mí se me muere todo, pero bueno, se me volvieron a morir, mientras que los controles, los que yo tenía como blancos, no se morían. O sea, yo hice todo igual, salvo ponerle el hongo. Incluso utilicé cajas de Petri con algas, sin hongo, todo igual, y no les pasó nada a los locos, y nosotros en cuestión de 2-3 días se me murió todo el ensayo. Pero fue... Y ahí también hubo diferencias en la mortalidad, o sea, algunos se murieron entre el primero y el segundo día en 100% de mortalidad, y otros duraron 11 días, pero también tuve 100% de mortalidad en nacuajos. Yo tuve ese efecto. Por eso adhiero más a la teoría de la toxina, porque aparte a mí se me morían tan rápido, y algunas especies de adultos también se me morían tan rápido que no llegaban casi ni a desarrollar una infección severa. Incluso en algunos tenían que buscar un montón de cortes de piel para encontrar un esporángeno. O sea, y sin embargo se me morían al instante. Yo hice una concentración altísima de zoospora, pero bueno, si tienes una toxina importante y vos le mandás una cantidad de zoosporas importante, por ahí te lo matan en shock, o por ahí o qué sé yo, que pueda haber producido, pero ante esas condiciones yo utilicé una temperatura donde el quitril está activo, 17 grados, a mí me provocó esas mortalidades, y sí hubo diferencias en las susceptibilidades. Hubieron ranas que se murieron más rápido, como le dije, otras no se murieron, hubo una diferencia. Pero bueno, todavía tengo que macerar esos resultados. Entonces, los grupos o familias de anfibios de la Argentina más afectados serían los Dermatobius en general, o cómo se distribuyen más o menos los datos que se conocen en cuanto a ecorregiones y en cuanto a grupos. Ya no me acuerdo, familias. digamos, el dato que puse ahí de las 24 especies están listas y están distribuidas ahí, pero en ninguna de las especies, salvo, a ver, creo que en la ranita de la Laguna Blanca, una colega, que no publicó los datos todavía, en la ranita de la Laguna Blanca encontró individuos muertos, se levantaba 2 o 3 rocas, había 10, 12 individuos panza para arriba. Y encontró quitrídeo. Ese fue el único caso que yo conozco de todos los que encontraron quitrídeo en la Argentina que se pueda asociar a una mortalidad, o que estaban los individuos muertos, sin arriesgarme a decir mucho, que todavía no sé qué habrá analizado mi colega, pero en todos los demás casos se encuentran individuos aislados, moribundos, o de colecciones, o están haciendo un muestreo de población y le hisopan, y todos tienen quitrídeo y todos andan campantes por la vida. Entonces, en general acá en Argentina no está asociado hasta ahora a disminuciones importantes. Estos casos de Tucumán, en donde él estaba estudiando declinaciones poblacionales, y bueno, vio que algunos tenían equitios, pero esas poblaciones ya venían declinando por un montón de factores que yo les había dicho que tienen estas poblaciones restringidas, endémicas, por un montón de factores, una fecundación muy baja, un índice de vida acuático importante. Hay características que tienen que las hacen más susceptibles o no a la declinación y a la presencia de quitrídeo, ¿no? Pero no hay datos certeros de declinaciones ligadas, salvo esos 2 casos que te digo, en la Argentina. Hasta ahora, porque para mí no hay muchos muestreos exhaustivos para eso. Sí, enfocados en eso. O sea, en general los datos que se salen son de rebote, en general, están haciendo otros estudios, y la verdad se usa mucho el hisopado con PCR. Bueno, a ver, ya que hago un estudio poblacional de 2 poblaciones, los hisopo y después los mando a que me hagan el hisopado y veo cuál tiene quitrídeo. Y así en líneas generales las ecorregiones o regiones con mayor cantidad de casos, Itapuna, Patagonia. Y me parece que todas las regiones de montaña, sí, todo el centro de Argentina, el sur, toda la parte del ¿El sur. centro, monte y chacuárido, digamos, o en general, así distribuido? ¿Me matás? No, igual debe ser, imagino que por ahora poco conocido.
Por Y lo como que aleatorio. vi, está medio en cualquier ambiente. Claro. O sea, puede producir más mortalidades en ciertos ambientes, pero está distribuido en muchos ambientes. No solo acá, en el mundo, ¿no? Pero acá está en la selva paranaense, en la puna, acá en el monte, está en las lagunas de Neuquén, ¿viste? O sea, Por acá mismo, claro. por la Pampeana. bueno, acá más. Sí. En La Plata están ahí en ese arroyo. Otra colega hizo hisopados de un montón de bichitos y están todos infectados con un índice muy bajo y están todos ahí y no hay disminución de nada. Por ejemplo. Vos hablaste de intentos de curación de poblaciones determinadas Sí. y reintroducción a un ambiente sano. Sí. ¿Eso acá se hace en Argentina? No, acá no se está haciendo nada. Y hay que hacerlo. Sí, igual que como no hay registros de definiciones importantes en donde vos digas, bueno, tengo que hacer algo para recuperar esta población, para salvarla de la extinción, tampoco hay mucha alarma. Pero no hay mucha gente trabajando, que yo sepa, específicamente en el tema. Están empezando, digamos. Por ahí, bueno, está esta colega que trabaja con el hongo, creo que hay otro colega acá en Buenos Aires, en el MAC, y no sé si hay muchos más. Mucha gente lo estudia por eso, te digo, de taquito con sus cosas, pero dedicándose a eso por sí, no hay muchos. Habrá contados en Argentina. Porque yo leí algo sobre Australia que está trabajando muchísimo. Ah, sí, pero en Australia hizo desastres. En Australia, en Centroamérica, en Norteamérica, en algunos lugares también, pero sobre todo en Centroamérica, en Australia, me parece que por los tipos de ambiente ha hecho así estragos. Y sí, están todos alarmados tratando de... Están haciendo tratamiento, tratando... Sí, bueno, pero ahí ya hay especies en Parado. peligro. Sí, he escuchado. Pero acá no nada. Podría hacerse, en realidad para mí lo que se tendría que hacer es prevención y control de las ranas que podrían ser susceptibles, controlarlas de que no explote, digamos, una epidemia de quitridio ahí, que mate toda la población, estas poblaciones súper chiquititas. Pero para mí hay que, más que hacer curaciones, todavía no, hay que prestar atención a las poblaciones que ya están en peligro, a ver, ir registrándolas, a ver si no tienen quitridio, si tienen, ir controlándolo. Pienso que para pensar en tratamiento tendrían que vincularse con micólogos veterinarios o micólogos humanos. Sí, si buscas en la bibliografía en internet aparecen los antifúngicos itraconazol era uno y alguno más que usaron y toda la metodología que usaron y supongo que vinculándote con un veterinario con eso ya lo recontrasacás si querés hacerlo. Sí, porque en las publicaciones te describen cómo hicieron ellos. Así que imagínense que hay. Cercano a Buenos Aires es un lugar donde se sabe mucho de hongos, que es en la Universidad de Lomas de Zamora. Ah, mira. Históricamente es un lugar donde siempre se han ocupado mucho del estudio del tratamiento de los hongos, en general. De las micosas, pero que de humanos. A nivel humano. Claro. Pero esa experiencia puede ser útil. Sí, totalmente. Sí, si se encarga un proyecto, seguramente van a tener que charlar con ese tipo de gente. Inclusive en un campo anexo a la Universidad de Lomas de Zamora hay zonas donde hacen cultivos de hongos Claro. y estudian estos cultivos de forma experimental. Sí. Sí, yo creo que si encargan un proyecto de conservación, sería interesante hablar con ese tipo de gente que tienen experiencia en eso.